Creo que todos la conocéis y no hace falta mucha presentación, pero por si acaso es Macarena Olona Choclán. Su ponencia va a ser la defensa de la igualdad frente al feminismo radical. Macarena, estamos encantados de que hayas aceptado venir al Congreso del Sos Papá, al sexto, y estamos a muerte con la ILP que has presentado, porque ayer mismo me llamaron de Barcelona ya para que la próxima semana empecemos ya con las firmas y todo eso. Así que nosotros vamos a hacer todo lo posible para que salga adelante y tengas las 500.000 firmas que bastante falta hace. Así que os dejo con Macarena, es un placer que haya venido y otra vez gracias por estar aquí. Bueno, muy buenos días. Agradecer en primer término a la asociación SOS Papás, SOS Papás, la oportunidad que me dan de estar hoy aquí con todos vosotros en León, en una tierra tan querida además como es Castilla, afortunadamente, y aunque hemos salido esta mañana, ¿me vais a disculpar si me pongo de pie, que estoy más cómoda para que podamos ser algo un poquito más coloquial? Aunque hemos salido prontito de Madrid, yo creo que ha salido todo Madrid también para pasar el puente. Bueno, la defensa de la igualdad frente al feminismo radical. Permitidme que comience haciendo una pregunta al auditorio. ¿Cuántas de las personas aquí presentes se consideran feministas? No me sean tímidos, por favor, ¿eh? ¿Alguna mano más? La mía. La mía. Había que saber en qué sentido, claro. Con esto quiero enmarcar adecuadamente esta ponencia para dejar muy claro que de lo que vengo a hablar es de cómo ha degenerado un movimiento feminista que yo ensalzo, que yo alabo y que desde luego honro, porque tengo muy claro que mujeres, pero también hombres de más edad que me han precedido, yo nací en el año 1978, gracias a ese movimiento feminista me permitieron nacer en un país donde la Constitución española garantiza la igualdad de derechos, también de obligaciones, entre hombres y mujeres. Sucede, sin embargo, que ese movimiento feminista originario ha ido evolucionando y en la actualidad hablar de movimiento feminista provoca que algunos fuerzan el morro cuando escuchan esa palabra, y no les falta razón, porque dentro del movimiento feminista hay una gran dicotomía, hay un gran debate, y por desgracia en no pocas ocasiones impera una facción de ese movimiento feminista que confunde la igualdad entre el hombre y la mujer con el supremacismo feminista, que es algo que yo combato, porque yo me considero complementaria. De hecho, soy de las que piensan que las mujeres somos muy generosas cuando hablamos de igualdad, pero bajo ningún concepto abrazo ese supremacismo feminista que se ha traducido en distintas leyes positivas en nuestro ordenamiento jurídico, que lo que han hecho es criminalizar al 50% de la población española por razón de su sexo. Me estoy refiriendo evidentemente al varón. Permítanme que les explique someramente, para quienes no tengan conocimiento, cuál es la evolución histórica que este movimiento feminista ha experimentado a lo largo del tiempo. En un primer momento, el movimiento feminista surge para conseguir la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Un movimiento integrado por mujeres muy valientes, pero también por hombres muy generosos que en un mundo de hombres, con una visión absolutamente masculina, tuvieron la generosidad de darnos la mano para alzarnos a su lado. En esta primera fase del movimiento feminista tenemos que recordar que paulatinamente las mujeres fuimos conquistando espacios que hasta ese momento estaban exclusivamente reservados para los varones, porque la mujer, no siempre en España, en otras partes del mundo por supuesto, pero no siempre en España, ha tenido derecho a estudiar, a tener una educación superior. La mujer no siempre ha tenido derecho a ejercer una profesión fuera del ámbito doméstico. Tal es así que en un primer momento, cuando surge este movimiento feminista, el rol exclusivo al que obligatoriamente estábamos limitadas las mujeres
era el rol doméstico, porque únicamente se nos permitía desempeñar ese arduo trabajo que son las tareas domésticas y el cuidado de nuestra familia. Esto es importante recordarlo, porque estamos en un contexto histórico, el actual, el presente, en el que la memoria histórica, la memoria democrática, es algo de lo que se habla mucho, especialmente por parte de nuestros políticos, que son especialistas, son grandes especialistas en encontrar problemas allí donde no los tenemos las personas de la calle. Hablar de memoria histórica es recordar que hasta 1975 las mujeres necesitamos la autorización de nuestros maridos para ejercer el comercio, para abrir una cuenta bancaria, para abrir una cuenta en un banco. 1975 es hace 2 días. Pero ese movimiento feminista, en esa primera etapa, es el movimiento que permitió que poco a poco, como vengo diciendo, las mujeres fuéramos paulatinamente conquistando espacios. ¿Cuál es el problema? La evolución. Cuando ya se consiguió que la mujer abandonara el espacio doméstico al que obligatoriamente estaba confinada, y digo y recalco obligatoriamente, porque soy de esas mujeres que denuncia que parte del movimiento feminista, como ahora explicaré, considera que una mujer es de segunda categoría o es menos mujer y la miran por encima del hombro a esas mujeres que voluntariamente, que para mí son unas privilegiadas, han decidido cuidar de sus familias y tener el trabajo más arduo dentro de sus hogares. Pero una vez que ya no estábamos obligadas a permanecer en nuestras casas, el problema es que se evidenció, el problema para esta segunda ola del movimiento feminista, se evidenció que tampoco se producía una revolución. Las mujeres no salíamos en masa a trabajar fuera del hogar. Y eso hizo que el movimiento feminista evolucionara a una segunda fase que presenta unos caracteres antifamilia y antimaternidad que, si antes el yugo opresor frente al que se luchaba era la desigualdad de derechos, ahora se sustituye haciéndose ver que el yugo opresor es la familia y la maternidad. La perspectiva cambia por completo y lo que se pretende en esta segunda fase del feminismo, del movimiento feminista imperante, es precisamente liberar a la mujer del yugo de la maternidad y del yugo de la familia. Tengo que decirles que esa segunda ola, esa segunda fase del movimiento feminista es la ola bajo la que hemos crecido mujeres de mi generación. Como les decía, yo nací en el año 1979, tengo 43 años. Yo he nacido, para explicárselo más gráficamente a qué me estoy refiriendo, en un contexto social en el que a mujeres de mi generación se nos ha transmitido que el éxito para una mujer solo podía concebirse si alcanzabas el éxito profesional. Es decir, si alguna mujer tenía en mente y podía permitirse el privilegio de plantearse ser madre a los 20, 25 años, socialmente se nos transmite que eso es un demérito como mujer y que únicamente puedes plantearte formar una familia una vez que has alcanzado el éxito profesional, porque esa es la meta que se te fija. Así eres una mujer plena, si alcanzas el éxito profesional. Claro, ¿qué es lo que sucede? Mujeres como yo, con 43 años, seguimos el camino socialmente marcado. Relegamos cualquier aspiración familiar. Les tengo que decir que hablan o que tienen delante una persona que es su única, ¿cómo decirles? Desde luego, cuando a mí de pequeña me decían qué quería ser, eran 2 cosas claras, una princesa y otra mamá. Mi vocación siempre ha sido la maternal. Y como un milagro, yo he sido madre a los 40 años, como un milagro, porque mi bebé es un bebé milagro. Y tantas mujeres como yo, o muy pocas, porque yo soy de las privilegiadas, que siguió el camino marcado socialmente y que además tuve suerte y esfuerzo. Alcancé el éxito profesional, pero soy una absoluta minoría, porque la inmensa mayoría persiguen
ese camino que socialmente está marcado, el éxito profesional no se alcanza y lo que encuentran a partir de los 35, 40 años son hogares completamente vacíos, donde lo único que retumba en las paredes de una casa vacía es el eco de la propia voz. Esto dejando muy claro que no se es más mujer por ser madre y que hay que respetar todas las opciones vitales. De lo que estamos hablando es de revertir la situación actual que nos ha sido impuesta y conforme a la cual convertirse en madre, en padre, pero especialmente en madre, es prácticamente un privilegio, porque cuando las personas de mi generación, los más jóvenes, ya se pueden plantear alcanzar el sueño, quien lo tiene, de la maternidad, se chocan con la misma realidad inexorable con la que yo me choqué, el reloj biológico. Pero esta es la sociedad que tenemos, la sociedad que invierte las ayudas públicas en técnicas de reproducción asistida y no en políticas de familia, no en políticas que protejan especialmente a los niños. Yo les tengo que decir, benditas técnicas de reproducción asistida, porque a lo que aboca nuestra sociedad es a que miles de familias no puedan formarse si no es acudiendo a la ciencia, porque cada vez más, socialmente, vamos contra las leyes de la naturaleza. Y esto me da pie a entrar de lleno en la tercera ola o tercera fase del movimiento feminista, que es la actual, y que cabalga sobre un concepto que a buen seguro, si están ustedes aquí presentes, ya lo han escuchado con anterioridad, la ideología de género. La ideología de género es el caballo, como les digo, sobre el que cabalga esta tercera ola del movimiento feminista, que ha conducido, a través de la positivización de este concepto en distintas leyes, además a nivel global, a un borrado de la mujer y, por tanto, a una traición a las conquistas que el movimiento feminista histórico había conseguido, pero una traición igualmente a las conquistas que la lucha por los derechos de las personas homosexuales se han conseguido. Porque, ¿cuál es la esencia de la ideología de género? La esencia de la ideología de género pasa por negar la realidad biológica. Pasa por sustituir el concepto del sexo, hombre, mujer, cromosomas, por el concepto del género. Lo que conduce al borrado de las mujeres, como les digo, y a la traición hacia la conquista histórica de nuestros espacios reservados, de nuestros derechos. Por primera vez en nuestro ordenamiento jurídico, el triunfo de la ideología de género se plasmó en una ley tremendamente perniciosa. ¿Cuál es la Ley de Protección Integral frente a la Violencia de Género, aprobada en el año 2004? Una ley que pretendía, que tenía un fin más que loable, y pretendía acabar con la lacra de la violencia machista, pero que para conseguirlo lo que hizo fue criminalizar al 50% de la población española por razón de su sexo, los varones, a quienes se acabó convirtiendo en presuntos culpables, vulnerando por completo la presunción de inocencia que constitucionalmente todos se suponía que teníamos garantizada, y que además he de decirles, es una ley profundamente ineficaz. Y permítame que en este punto hable desde la experiencia que me proporciona como abogado del Estado el haber defendido, al menos, la memoria de las mujeres asesinadas a manos de sus parejas en los juicios de jurado por violencia de género, porque esa es una de las actuaciones específicas en las que he tenido el honor de asumir la defensa del Estado como abogado del Estado. En este punto, tengo que decirles que, sin lugar a dudas, para mí ha sido un honor poder dar voz durante estos 3 años a los españoles en el Congreso de los Diputados, como secretaria general, como portavoz adjunta y como diputada del grupo parlamentario Vox. Y sin lugar a dudas, de los distintos discursos que he podido pronunciar, el discurso que después de pronunciar yo dije, ya está, ya me puedo marchar tranquila, fue precisamente el discurso en el que intentaba combatir la ideología de género.
y la plasmación de este concepto en la mal denominada Ley de Violencia de Género. Comentaba antes de entrar que hubo 4 frases muy concisas, pero que dieron la vuelta al mundo, porque no solamente se hicieron virales en España, sino que además tuvieron una difusión extraordinaria en Iberoamérica. De ahí surge precisamente la fundación que ahora intenta unir la hispanidad en una sola voz contra la ideología de género y que ya tiene sedes en Panamá, en República Dominicana y próximamente, Dios mediante, en Colombia, Argentina y México. Una persona como yo, a quien la vida le ha privilegiado no teniendo de cerca ninguno de los casos dramáticos que desde los últimos años voy conociendo de los estragos de esta legislación en el ámbito familiar, que es una absoluta ignorante, que no había escuchado en la vida conceptos en los que ahora pues ya tengo un mayor conocimiento, pero que es estudiosa. Cuando mi grupo me encomendó defender la posición, elaborando un discurso, lo que hice fue estudiar profundamente. Y esas 4 líneas surgen de la ignorancia de una persona que no es experta en el tema, que estudia y que intenta verbalizarlo, alejándose de los tecnicismos. ¿Qué me salió a mí del corazón? El hombre no viola, viola un violador. El hombre no mata, mata un asesino. El hombre no humilla, humilla un cobarde. Y el hombre no maltrata, maltrata un maltratador. ¿En qué momento la sociedad española admitió que se impusiese legislativamente en España una concepción conforme a la cual la violencia está en el ADN masculino y, por tanto, todo varón, por el hecho de ser varón, es un presunto criminal? ¿En qué momento la sociedad española admitió que podíamos crear en España tribunales de excepción, como son los juzgados de violencia de género? Excepcionales, por cuanto únicamente enjuician a una categoría de personas en España, los hombres, que con la deriva de la praxis irrumpen en esos juzgados como presuntos culpables y solo si demuestran su inocencia salen absueltos. Pero es que además mi lugar está con las víctimas. Por supuesto con las víctimas de las denuncias falsas, pero también con las víctimas de la violencia en el ámbito doméstico, con las mujeres maltratadas, que cada vez se ven más solas con sus maltratadores o futuros asesinos. Pero también estoy con el resto de categorías de víctimas en el ámbito familiar, porque ¿en qué momento la sociedad española admitió que se pudiera excluir de esta específica protección a familias diversas, a la familia integrada por un varón y una mujer con o sin niños? Las familias integradas por personas homosexuales están específicamente excluidas de la Ley de Violencia de Género, porque únicamente se regula la violencia que se ejerce por parte de un hombre hacia su pareja o expareja. ¿Qué pasa? En el ámbito de las parejas homosexuales no hay violencia doméstica. Una pareja de lesbianas está libre de sufrir violencia en el ámbito familiar. Una pareja de homosexuales, varones, está libre de sufrir violencia doméstica. ¿Por qué les hemos convertido en víctimas de segunda categoría? Y los niños. Y es la casa común que todos, al margen de nuestra ideología, deberíamos tener en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestro prioritario foco de atención. Solo desde 2013 tenemos estadísticas de los niños que sufren violencia en el ámbito familiar, porque antes ni siquiera merecían engrosar las filas de las víctimas de violencia doméstica. Solo desde 2013. Y ahora yo les puedo atestiguar cómo en el Congreso de los Diputados se ha aprobado casi unánimemente una reforma legislativa que privilegia a los huérfanos cuyas madres han sido asesinadas
respecto de los huérfanos cuyos padres han sido asesinados en el ámbito doméstico. Cuando uno intenta llevar el sentido común a ese Congreso de los Ratones y reventar esos muros privilegiados para intentar explicar el inmenso dolor que atraviesan miles de familias en España por esta legislación discriminatoria que cabalga a lomos de ideología sectaria, y que realmente está abandonando a todas las víctimas de la violencia familiar o de la violencia doméstica, lo que encuentras es mucha soledad. Mucha soledad. Hasta tal punto que cuando yo pronuncié ese discurso contra la violencia de género, tuve que hacerlo gritando. No sé si alguno de ustedes ha visto las imágenes de ese discurso. Yo acabé gritando: la violencia no tiene género. Por algo que no se veía si, como ustedes, no estaban en el Congreso, en el hemiciclo. Gritaban tanto los diputados de las distintas bancadas para intentar que mi voz no se escuchara, que yo me vi obligada a levantar la voz para que se escuchara esa parte de mi discurso. Cuando explicas con datos objetivos, que nunca son fascistas, los datos son objetivos, que desde que tenemos las primeras cifras oficiales de mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas, que es el año 2003, recordemos que la ley de violencia de género es del año 2004, en el año 2003 es cuando comenzamos a tener las primeras cifras oficiales de mujeres asesinadas. Cuando explicas con datos objetivos en la mano que esas cifras oficiales no han experimentado un descenso, una disminución sustancial en términos anuales desde el año 2003 hasta la actualidad, nadie da una explicación. Nadie se plantea la necesidad de reformar una legislación donde hace falta más ciencia criminal, más ciencia experta y mucho menos ideología. ¿Cuál es el problema? Los extremos. Los extremos. Porque el estómago, las entrañas del pueblo, son fáciles de manipular. A mí me pasa. Yo soy fácilmente manipulable en este momento en que estoy haciendo mi declaración de la renta. Fácilmente manipulable. Cuando veo algunas actuaciones de nuestros políticos. Rodearía el Congreso. Afirmar que la violencia no tiene género es algo que yo hago. No sé si algunos de los presentes lo comparten. Y sin embargo, que nadie se equivoque y se atreva a ponerme en el grupo de los negacionistas de la violencia machista. Porque los conceptos de violencia de género y de violencia machista son conceptos muy distintos. Muy distintos. Afirmar que la violencia no tiene género y que por tanto no hay que criminalizar al 50% de la población española no tiene nada que ver con afirmar que la violencia machista no existe. El machismo es un elemento cultural, afortunadamente residual en España. No así, por desgracia, en otros países. Yo ahora tengo una relación muy estrecha con Iberoamérica. En otros países de Iberoamérica se encuentran con una situación muy parecida a lo que España era hace 40 años. Tenemos crímenes cometidos en España, tanto por nacionales españoles como por súbditos extranjeros que vienen a nuestro país, que tienen por motivación un componente machista innegable, que se traduce en una frase, que no es una frase inventada. La maté porque era mía. ¿Qué sucede? El hombre no mata a la mujer porque sea hombre. Esto es lo que defiende la violencia de género. El hombre no mata a la mujer porque sea una mujer. Esto es lo que defiende la violencia de género. De hecho, desde la ciencia forense psicológica, desde la psicología, desde la psiquiatría,
analizando los distintos casos de asesinatos en el ámbito familiar, si algo tienen en común, como denominador común, los asesinos que matan a sus parejas, es que son hombres que se relacionan sin ningún tipo de dificultad, sociópatas absolutos, con cualquier mujer menos con una. ¿Cuál? La que considera suya. El machismo, la violencia machista, es la que está motivada por un perverso, patológico concepto de propiedad que históricamente se ha dado del hombre sobre la mujer. Que reitero, en España es algo actualmente residual, pero que no podemos negar en aquellos casos en que, después de un estudio individualizado del caso, se concluya que esa patología machista está presente como motivación en el crimen. ¿Cuál es el problema? Esta legislación lo que hace es una tabla rasa y por ley todo caso de asesinato de un hombre hacia su mujer o expareja se califica legalmente como violencia de género, porque se equiparan los conceptos legalmente de violencia de género y violencia machista, algo que es una absoluta barbaridad. E impide esta legislación que tenemos en España desde el año 2004 que se puedan analizar de manera particular cada caso concreto. A mí los expertos policiales lo que me trasladan es que el crimen nunca tiene una exclusiva motivación, que siempre concurren una multitud de causas. Puede ser la exclusión social, la exclusión económica, junto con algún tipo de patología mental. Bueno, para mí, cualquier persona que comete un asesinato patológicamente no está muy bien, pero ellos se refieren específicamente a algún tipo de enfermedad. Y puede concurrir además el elemento cultural del machismo, conforme al cual el hombre mata a esa mujer, no porque sea mujer, no porque sea hombre, sino porque la considera su mujer, que es lo que yo he visto en algunos casos en juicio. Haciendo tabla rasa y configurando legalmente todo caso de asesinato de un hombre hacia su mujer como violencia machista, encuentras casos, les voy a citar algunos de los que han tenido mayor eco mediático, como el que sucedió muy cerquita de aquí, en Valladolid, cuando un ministro del Interior, en una entrevista en la cadena SER por la mañana, denunció públicamente un caso de violencia de género, de violencia machista en Valladolid, cuando a las horas se conoció que ese pobre hombre que había sido condenado socialmente por todo un ministro del Interior, lo que había hecho era extender los brazos y sujetar a su mujer para intentar que no se arrojase al vacío por la ventana de su hogar familiar. Por desgracia, a ese hombre, su mujer, se le escurrió entre los brazos. Fue detenido, encarcelado. Tengo que decirles que afortunadamente puesto en libertad al poco tiempo, porque se vio claramente que no había sido ningún tipo de crimen. Se pudo acreditar lo que había ocurrido. Pero socialmente ese hombre fue condenado por todo un ministro del Interior. Cerquita de mi tierra de nacimiento, de Alicante, tuvimos otro caso paradójico, hace relativamente poco, hace unos meses, cuando un hombre llamó al SAMUR porque su mujer había fallecido. Fue detenido por violencia de género, pasó el fin de semana en los calabozos, y todo ello a pesar de que el hombre negaba por activa y por pasiva que hubiese tenido nada que ver con la muerte de su mujer, que no presentaba además ningún tipo de señal de muerte violenta. El hombre acabó siendo liberado, puesto en libertad, y se acreditó que efectivamente, como él denunciaba, no había tenido nada que ver con la muerte de su mujer, sino que se había producido de manera natural. Dos elementos comunes en estos casos tan sangrantes que les relato. Entran como presuntos culpables por protocolo al calabozo
Y además no es infrecuente que esa entrada en calabozo se produzca cuando tiene lugar algunas de las denuncias, los viernes, para que hasta el lunes no sean puestos a disposición judicial. Y si esto es algo que todos sabemos, ¿por qué nadie se enfrenta con el elefante que está en mitad de la habitación? ¿Por qué estamos permitiendo que el dolor llene miles de hogares españoles, que estemos dejando en el camino a miles de víctimas que ya nunca se van a recuperar? Porque especialmente quienes más sufren son los menores. Hijos que por una legislación sectaria son obligados a convertirse en hijos huérfanos de padres vivos. Porque les estoy hablando del momento de la detención. Pero la historia no acaba aquí. La historia no acaba aquí. Luego viene el proceso judicial. Viene un proceso judicial en el que los niños son los más vulnerables, los hijos comunes menores. Y donde una vez más los estragos de una legislación sectaria les convierte en víctimas de nuestra sociedad. Porque hoy en miles de hogares españoles hay hijos huérfanos de padres vivos. Hijos que no pueden abrazar a sus padres porque hasta que no acaba un proceso judicial que no tiene por qué iniciarse con una denuncia consistente, sino simplemente con la palabra, no pueden volver a recuperar esos abrazos perdidos. ¿Qué es lo que sucede cuando llega el momento del reencuentro? Que esos menores, en no pocos casos, lo que han tenido es una influencia maligna, que lo único que han estado escuchando en sus hogares es: papá es malo, papá me maltrata. ¿Qué niño quiere un padre malo? Yo es algo que conforme más testimonios voy recibiendo y voy recogiendo, más me cuesta de comprender, más me cuesta comprender. ¿Qué mujer puede odiar tanto? ¿Qué hombre puede odiar tanto a una mujer? Como para hacer daño a sus hijos, para hacer daño a sus exparejas. Les digo que los casos más dramáticos, como es, por ejemplo, cuando tuve oportunidad de conocer al papá de Olivia, ¿cómo se puede llegar a matar a un hijo para hacer daño a tu expareja? El crimen ha existido siempre en nuestra sociedad, desde mucho antes del Estado, y va a seguir existiendo, no lo podemos evitar. Pero sí que podemos diagnosticar adecuadamente que tenemos un problema legislativo. Y es la primera realidad a la que tenemos que enfrentarnos. Nuestra legislación para proteger la violencia en el ámbito familiar es ineficiente, es deficitaria, es discriminatoria y nos lleva a un punto de sufrimiento donde las principales víctimas son los niños. Ese es el primer diagnóstico. Necesitamos más ciencia policial y menos ideología sectaria. El siguiente paso, pues ya que nuestros legisladores en el Congreso de los Diputados y en el Senado no se les ve muy por la labor, a un grupo de valientes lo que se les ha ocurrido es llevar al Congreso de los Diputados una ley del pueblo. Y en ese punto me encuentro yo, que no formo parte de la comisión promotora de esta ley del pueblo, porque la estela de mi paso por la política todavía es demasiado reciente, y aunque yo los apoyo, no he querido formar parte de ella para que nadie pueda poner una excusa que impida las 500.000 firmas que ahora se necesitan para que se debata en el Congreso de los Diputados. En junio del año pasado, hace 2 años, perdón, me pasa el tiempo rápido, nuestro Congreso de los Diputados, casi unánimemente, aprobó una reforma legislativa a través de la Ley de Protección de la Infancia, una reforma del Código Civil, que se basaba en una máxima esencial, que yo comparto, es una ley promovida por el departamento de Irene Montero. La reforma de los artículos 92 y 94 del Código Civil se basaba en una premisa fundamental. Un maltratador no puede ser
un buen padre. Yo lo comparto por completo. O sea, a mí no me vengan con disquisiteces. Si haces daño a uno de los dos pilares fundamentales que tiene un hijo, como es una madre, tu maltratador no puede ser un buen padre. ¿Cuál es el problema? El sectarismo. ¿Por qué no se afirma lo mismo respecto de una madre maltratadora? ¿Qué ocurre? ¿Que una madre maltratadora sí que puede ser una buena madre? No. Absolutamente no. A través de esta ley popular, ley del pueblo, lo que hemos hecho es reformar esos artículos del Código Civil, porque esa ley impulsada por la ministra Irene Montero estableció que por la simple denuncia por violencia de género se suspendería automáticamente el régimen de guardia y custodia y el régimen de visitas, según cuál fuese la situación de ruptura familiar en que se encontraran los progenitores. Por la simple denuncia, sin necesidad de prueba alguna, se suspendería el régimen de custodia o el régimen de visitas del progenitor denunciado respecto de los hijos menores comunes. Cuando alzamos la voz para decir la barbaridad que suponía, en primer lugar, ampliar hasta el infinito el potencial de posibles víctimas de violencia de género, que hace que con los recursos policiales y materiales que tiene el Estado en la actualidad y el resto de administraciones concurrentes, como les digo, las verdaderas víctimas de violencia doméstica, de violencia familiar, cada vez estén más solas con sus maltratadores o futuros asesinos. No es necesario acreditar de ninguna manera lo que estás denunciando, la supuesta violencia en el ámbito familiar. Y por ley, por esta reforma que les digo que se acometió en junio de 2021, los jueces estaban obligados a suspender el régimen de custodia, de guardia y custodia, o el régimen de visitas y comunicación del progenitor denunciado respecto de los menores. Cuando denunciamos la barbaridad que suponía esta reforma legislativa, porque iba a comportar que los menores fueran apartados de los brazos de sus padres o de sus madres, de sus padres, durante años, que es lo que en España se prolonga la tramitación de un proceso judicial, la respuesta por parte de las voces políticas impulsoras fue que daba igual, porque si era inocente el hombre, se referían al hombre, volvería con sus hijos y recuperarían esos abrazos perdidos. En España, por desgracia, se lo dice a alguien que está en un momento de su vida muy antisistema, lo de rodear el Congreso era una broma, pero sí que tengo claro, porque vengo de ahí, que el régimen de partidos es la auténtica causa, la partitocracia, del abandono del pueblo. En España, por desgracia, los instrumentos de participación directa del pueblo en la gestión de la república, de la democracia, son muy limitados. Nuestra participación en la democracia, en la gestión de la cosa pública, básicamente se limita a depositar nuestro voto en la urna cada X años, 4 años, 5 años. A partir de ahí, que te mienten y no hay consecuencias. Se supone que cuando vuelvas a votar dentro de 4 años tendrás memoria y castigarás al político que miente. Lo que pasa es que esto es muy difícil, pero entonces ¿qué haríamos? Nos quedaríamos todos en casa. Son muy limitados, como les digo, los instrumentos de participación directa del pueblo en la red pública. Pero uno de esos limitados instrumentos de democracia directa, que se denominan, son precisamente las leyes del pueblo, las iniciativas legislativas populares. Les tengo que decir que tiene unos corsés, la iniciativa legislativa popular, constitucional y legalmente impuestos, que cualquiera que se quiera enfrentar a intentar llevar la voz del pueblo de manera directa al Congreso de los Diputados, lo primero que tiene que hacer es superar una carrera de obstáculos jurídicos que es algo difícil conseguir el objetivo. Aquí se ha conseguido. Y precisamente el pasado 20 de enero, un grupo de valientes registraron una iniciativa legislativa popular para proteger a los menores frente a la violencia en el ámbito familiar y las denuncias falsas. Para que se hagan una idea con datos objetivos, recordemos, no son fascistas, de a qué me refiero cuando pongo en valor el extraordinario mérito que supone que se haya pasado el filtro.
En lo que llevamos de legislatura, que ya le queda muy poquito, se han registrado 32 iniciativas legislativas populares, de las cuales únicamente 7 han pasado el filtro de la admisión. Una de ellas es esta. Se hubiera querido ser más ambicioso en el contenido, pero por desgracia, esos corsés legales, esas limitaciones legales, provocaron que hubiera que centrarse en un objetivo concreto para al menos pegar un tiro certero y combatir esa reforma legislativa que yo recurrí ante el Constitucional personalmente y que el Tribunal Constitucional desestimó el recurso, si bien con una sentencia interpretativa que determinó en sus fundamentos de derecho que no anulaba la reforma legal que había recurrido, siempre y cuando se interpretase que nunca los jueces pueden verse obligados, constreñidos por el legislador, a aplicar ope legis de manera automática una medida tan gravosa como es la suspensión, la guardia y custodia o el régimen de visitas, sin poder ponderar las circunstancias concurrentes y tener en cuenta algo que a todos los aquí presentes les va a sonar: el interés superior del menor, que se supone que es el principio fundamental que debe guiar cualquier actuación política, legislativa, de la calle en este ámbito. La reforma legislativa que hemos introducido a través de esta iniciativa legislativa popular, y ya concluyo, gracias por el chivatazo, que no tenía reloj. La reforma legislativa popular que hemos registrado en el Congreso, por primera vez en nuestro derecho, califica y configura como una forma específica de violencia sobre los hijos menores, las denuncias falsas en el ámbito familiar. Si una madre o un padre denuncia falsamente al otro progenitor por violencia en el ámbito familiar, les digo por violencia, pero los delitos que están incluidos son más amplios, lo digo por resumir, consideramos que debe configurarse legalmente como una forma específica de violencia sobre los hijos menores, porque el daño que se les causa a los hijos es de tal magnitud que las heridas que van a quedar en sus almas, como lo estamos viendo, quienes ahora yo ya sí me incluyo, tenemos conocimiento de este ámbito tan doloroso, las heridas que esas denuncias falsas dejan en el alma de los niños menores son mucho más longevas, mucho más permanentes y mucho más profundas que las de muchos golpes físicos. Así que reformamos el Código Civil para que esas denuncias falsas sean consideradas como una forma específica de violencia sobre los hijos, y junto a ello, por supuesto, exigimos una sentencia condenatoria para que se pueda modificar el régimen de guardia y custodia o de visitas, es decir, que no valga simplemente la palabra de nadie, de la madre o del padre. Y, también fundamental, ampliamos las víctimas de violencia familiar de tal manera que no se excluya ningún tipo de familia y desaparezca la categoría entre víctimas de primera y segunda que existe en la actualidad, según formes una familia integrada por un hombre y una mujer o por dos personas del mismo sexo en el ámbito homosexual. Necesitamos 500.000 firmas. Yo les quiero decir que hace 2 días, no sé si lo conocen, tuve el privilegio de asistir a una conferencia de Emilio Duro, mi querido Emilio, en Madrid, y él explicaba algo que es fundamental, la importancia de no salir de casa cada día sin haber hecho la cama. Algo que parece tan nimio, un detalle tan pequeño, es fundamental para poder afrontar la vida con visión triunfalista. Porque quien cada día hace su cambio consigue un pequeño objetivo y está más fácil de conseguir objetivos más grandes. Yo no sé si ustedes han salido de sus casas, de sus hogares esta mañana con la cama hecha o sin hacer. Yo les digo que no siempre la hago, pero claro, como hace 2 días escuché a Emilio, estos 2 últimos días la llevo haciendo. Me he marchado de casa con la cama hecha. Les doy la oportunidad, y soy una simple emisaria, de cambiar el mundo con algo tan nimio, con un gesto tan pequeño como es poner su firma y ser parte de esos 500.000 valientes que lleven la voz del pueblo directa al Congreso de los Diputados
para intentar cambiar este sinsentido, esta demagogia, este populismo, este sectarismo que está llenando los hogares españoles de dolor y lágrimas. Así que a la salida vamos a poner, están aquí detrás, los pliegos de firmas. Como les digo, solamente es nombre, apellidos y DNI. Son datos que solamente tiene la Junta Electoral Central, que no se hacen públicos en ningún sitio, que ni siquiera los promotores de la Iniciativa Legislativa Popular pueden conservar. Y yo les pido como, en fin, como española, como ciudadana, que está ahora a su lado en la calle, que apoyen esta causa, porque lo más importante es tener esperanza y no resignarse. Y eso es lo que pretende esta Iniciativa Legislativa Popular. Acompañar a miles de víctimas que están sufriendo un auténtico calvario para darles la mano y recordarles que no están solos. Muchas gracias. Gracias, Magdalena. Desde SOS Papá te vamos a apoyar a muerte en la ILP. Vamos a hacer todo lo posible, yo el primero, y no vamos a sacar 500, vamos a ver si sacamos 1 millón, por lo menos. 1 millón, sí, claro. Así que ahora el que quiera un par de preguntas, 2 o 3, y aquí el primero, José. Yo soy, aparte de la Junta de SOS Papá, trabajador social. Estudié la carrera en tu ciudad de origen, en Alicante, porque no la había en Murcia. Y bueno, aparte de que la violencia puede existir entre parejas homosexuales y heterosexuales, ya hablo como trabajador social, me preocupa muchísimo, y de ahí que a mí no me suene mal una ley de violencia intrafamiliar, porque los niños sufren violencia, porque los discapacitados sufren violencia, porque los ancianos sufren violencia, y eso ocurre dentro del hogar, y eso hay que tenerlo en cuenta. Hoy le pegas una paliza a tu abuela y a lo mejor no es importante, pero si le pisas el rabo a un gato o a un perro igual, tienes un problema grande. Eso me preocupa. Y luego otra cosa que me preocupa muchísimo es la estigmatización de aquello que haga un varón de una manera brutal. Yo he estado en Alicante, aunque trabajo en servicios sociales del Ayuntamiento de Murcia, voy a Alicante alguna vez, y cuando veo en la subdelegación del gobierno una pancarta que dice que ninguna mujer y ninguna niña no vuelva viva a casa, me parece bien. Pero pienso en el niño este de Almería, que Ana Julia Quezada, la novia del padre, asesinó, y digo, ¿y no es importante que un niño varón no vuelva vivo a casa? Me avergüenza ese sectarismo, y me avergüenza pues que en el imaginario colectivo lo que interesa ideológica o mediáticamente hayamos comulgado con esto. Cuando se habla de no al maltrato ya solo pensamos en uno, luego excluimos otros, y me preocupa muchísimo que cuando inventamos un término como el de violencia vicaria nos lo traguemos por completo. Allí en Murcia hace un par de años una mujer se arrojó de un 6º piso con el niño de 4 años en brazos. Si hubiera sido el padre, violencia vicaria por hacer daño a la madre. Es más, hace más años en Santomera, un pueblo de Murcia, una mujer estranguló a sus 2 hijos con el cable del teléfono móvil. No le llamamos violencia vicaria porque esa debe ser de primera y las demás de segunda. No le hizo daño al padre que la mujer matara a sus 2 hijos. O cuando este hombre, que en el norte, no recuerdo dónde, después de que apareció el cuerpo de una de las niñas que en Tenerife arrojó su padre al mar, pues cuando una mujer mató a su hija asfixiándola con una bolsa de plástico, el padre fue a hablar con el alcalde de ese pueblo y a decirle que le daba vergüenza que en ese pueblo del norte se hicieran manifestaciones, minutos de silencio y pancartas y concentraciones por la niña de Tenerife, y por su hija, que había matado la madre en ese pueblo, no se hiciera nada por esa niña de ese pueblo, pero sí por una niña a la que el padre... Entonces me parece una pena, una vergüenza y muy peligroso, porque se traga, y todo lo que hace una mujer se tiende a pensar qué se le habrá pasado a esa pobre madre por la cabeza para hacer eso. Yo tengo 2 hijos, no me cabe la duda de que para yo acabar con la vida o agredir a uno de mis hijos tendría que tener un trastorno mental o transitorio o permanente. Pero eso solo se habla de las mujeres, y cuando es un hombre es un cabrón, un asesino, un monstruo, y me parece muy peligroso este terreno, como decías, de la mitad de la población
culpabilizarla y estigmatizarla tan alegremente. Nada más. No era una pregunta, igual era un desahogo. Tremendamente interesante, encantada. Más alto. Que desde que se fuiste estoy Cayetano del Congreso no soy mismo personal. Y a través de vos intenté hacer llegar un documento que creo que es importante, porque creo que hay, y aprovechando tu gran Pablo como abogada, tengo la impresión de que hay una colisión entre el Convenio de Estambul y la ley de violencia de género a nivel constitucional. ¿Por qué? Porque el artículo 3 excluye expresamente la violencia de género. Y hay una anécdota que puede resultar menor, pero creo que es muy clarificadora. Si te vas a la página del Convenio de Estambul y preguntas por el teléfono de ayuda a las víctimas, aparece el 36 como violencia